de remoción entre los escombros e intentos de rescate que van a seguir todas las semanas mientras continúan cada tanto estos alertas todavía de sismo. Por eso vamos a hablar con Andrés Folguera, que es geólogo. Está en línea. Andrés, buen mediodía. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, para consultarte, de ahora en adelante, ¿pueden seguir dándose estas réplicas? ¿Pueden ser muy fuertes? Porque hoy escuchaba, por ejemplo, a la mañana que cada tanto todavía se oyen las sirenas que, bueno, alertan sobre un posible otro movimiento, ¿no? O sea, sí, cualquier terremoto de cierta envergadura tiene asociado una secuencia de réplicas que pueden durar días, semanas. Cuanto más grande es el terremoto inicial, más larga es la secuencia desde el punto de vista temporal. Y en México, en la Ciudad de México, tiene el agravante que está construida sobre terrenos muy blandos, arcillosos, y los terrenos arcillosos amplifican la energía sísmica. Entonces, hasta por 10. Entonces, un montón. Entonces, un terremoto que en una réplica puede tener magnitud 4, que es pequeño, no produciría ¿cómo se llama? Problemas en particular. En el caso de la Ciudad de México puede hacerlo. Tremendo. En este caso puntual en México, ahora bueno, con lo que vos me estás contando también tiene lógica, ¿no? Pero digo, ¿hubo detección anterior? Porque otras veces, bueno, se supone que hay algún tipo de alerta, inclusive ahora, pero digo, esto fue como que los tomó por sorpresa. Sí, la explicación es muy sencilla. Sí. Se produce un terremoto en un punto del interior del subsuelo, y las ondas que se propagan a partir de ese terremoto viajan a 7 kilómetros cada segundo. Entonces, el terremoto del otro día, el que fue de la zona Oaxaca, Chiapas, ocurrió a 650 kilómetros al sur de la Ciudad de México. O sea que desde el momento que se produjo el sismo y las telecomunicaciones avisaron que se estaba produciendo, hubo 100 segundos hasta que esa ondulación llegue hasta la capital de México. En cambio acá el terremoto fue muy cerca de México, fue apenas a 80 kilómetros al sur. Entonces no les dio ni 7 segundos. Claro, o sea, esto siempre es así, primero se detecta el movimiento y ahí se produce la alerta. Absolutamente, al principio se había dicho que probablemente hubiera habido un fallo en el sistema de alarmas porque las alarmas sonaron al mismo tiempo que llegó el terremoto, pero eso tiene que ver con la cercanía del terremoto. O sea, en México, como en muchos países, hay una red de sismógrafos, que son unos aparatos que detectan el inicio de la vibración. Desde el momento que se detecta el inicio del terremoto, ¿Andrés? Sí, te estoy perdiendo un poquito. Decías, en el momento en que se detecta la vibración, las telecomunicaciones avisan a través de todo el país en tiempo instantáneo que se produjo el terremoto. Ahora, las ondas sísmicas viajan más lento, viajan a 7 kilómetros por segundo. Entonces, 650 kilómetros les da 100 segundos mexicanos. En este caso no hubo ese tiempo, porque el terremoto se produjo muy cercanamente. Yo no tengo datos reales, pero, o sea, más allá de los que están en los medios, pero no creo que haya habido un error en la alarma en este caso. Claro, tiene que haber sido por esto que explicás. Por cercanía, sí. Lo que sí creo que hubo mucho desconcierto, porque este terremoto ocurre exactamente 300 años después del gran terremoto del 85. Además estaban en medio de homenajes, o sea, era toda una cosa... Y parte de los homenajes consistían en hacer sonar las alarmas y en hacer simulacros de evacuación. Entonces la gente evidentemente estaba muy desconcertada, no sabía si lo que estaba sintiendo, esas alarmas eran parte del simulacro o no. Ahora, ¿las réplicas, digamos, pueden ser de magnitud o siempre son más bajas que el primer terremoto? En general son más bajas, puede haber alguna réplica que sea de una magnitud equivalente o localmente mayor, es raro, pero acá, de nuevo, el problema no es ese, el problema es que los terrenos son muy blandos y amplifican la energía sísmica. Perfecto. Y después otra, desde mi ignorancia, ¿algo tiene que ver todo esto con alertas de tsunami y demás, o esto ya está todo descartado? O sea, una premisa para que se genere un tsunami es que el terremoto tiene que ser costa afuera, en el mar. Este fue un terremoto abajo del continente.
Perfecto. Bueno, y también te iba a consultar esta zona, digamos, a partir de ahora que normalmente ocurre o por ahí en la historia hemos tenido, ¿se produce dentro de la zona otro terremoto, digamos, con poco, no hablo de réplica, sino en otra zona un poco más alejada, o esto no es así? Me estás preguntando si este terremoto puede gatillar. Claro, otros. Bueno, está comprobada la ligación entre grandes terremotos y terremotos que pueden ocurrir en los días y semanas subsiguientes a este gran sismo. El de 7,1 de Puebla, que vimos ahora hace unos pocos días, no es un gran terremoto. En cambio, el que había ocurrido 12 días antes, en la zona de Oaxaca, tenía 8,1 y ese sí es un terremoto grande, porque un grado en la escala de Richter involucra 33 veces más energía. O sea que el de Oaxaca fue un terremoto por lo menos 30 veces más intenso que el que se sintió otro día. Qué bárbaro. Entonces, ¿la escala es del 1 al 8? La escala es logarítmica, o sea, es del 1 al 9,5, de 1 al 10, pero cada grado implica 33 veces más energía. Es increíble, claro. Es mucho, claro. Entonces, probablemente lo que se está viendo ahora es que el terremoto de 8,1 está gatillando otros fenómenos, como el de 7,1. De hecho, también entró en erupción el volcán Popocatépetl, que está muy cerca de la Ciudad de México, y entró en erupción y probablemente esté relacionado con lo mismo. O sea, eso es consecuencia del terremoto. O sea, no, ¿o es al revés? No está exactamente probado científicamente, pero hay un montón de ejemplos en el mundo que describen este tipo de procesos. Cuando ocurre un sismo de gran magnitud, como el de la semana pasada, 8,1, puede gatillar otros terremotos en otros lugares. Y este de 7,1 y la erupción del volcán probablemente estén ligados. O sea que en las próximas semanas, volviendo a tu pregunta, podría haber otros terremotos, no ligados a este de 7,1, sino a ese inicial de 8,1. Claro. Y con respecto al tema del volcán, eso sí está monitoreado, ¿no? Bueno, el volcán entró en erupción. Claro. Ya había tenido una erupción la semana pasada y es tan grave lo que está pasando en México, la gente está tan consternada y el Estado mexicano está tan preocupado que no le están prestando atención al tema del volcán. El volcán está quedando como una cosa más, pero hay un volcán en erupción que es un volcán peligroso y muy cerca de la Ciudad de México. ¿Y hace mucho tiempo que está, digamos, dormido? No, el año pasado, en abril, tuvo otro ciclo de erupción. Ajá. O sea, y había emitido lavas y ahora está emitiendo cenizas. Ese sería, digamos, lo primero a tener en cuenta, ¿no? El tema de las cenizas. Hay cosas más peligrosas en los volcanes. ¿Sí? Un volcán puede explotar lateralmente, puede explotar como una bomba, como un cañonazo lateral. Y ahí en esos casos se derrumba la pared del volcán y los daños pueden ser a decenas de kilómetros del volcán. O sea que yo creo que sí, igual que el mexicano tiene un servicio geológico local y tiene excelentes volcanólogos, me imagino que lo están mirando con mucha atención al volcán. Bueno, Andrés, clarísimo, te agradecemos mucho este contacto con Radio Latina. Bueno, por favor. Andrés Folguera es geólogo y como, bueno, bien nos informó, todavía continúan las tareas de rescate también porque se siguen produciendo algunas réplicas y las tareas de remoción porque todavía hay personas bajo los escombros, 50 al menos. Y les cuento brevemente que finalmente la Marina, que es quien está a cargo de los trabajos de rescate, informó que el caso de la nena, ¿se acuerdan? Frida, finalmente nunca existió aparentemente o es una persona adulta. Esto todavía no lo han confirmado. Lo que sí confirmaron, puntualizaron, es que esta versión que corrió y que en realidad fue un hashtag, se viralizó, todo el mundo hablaba de Frida. Incluso se habló de que la nena se comunicaba, que movía su mano, que le habían dado agua. Bueno, la historia aparentemente era falsa. Ellos aclararon que nunca tuvieron conocimiento de esta historia, ni de un caso similar, que sí, evidentemente hay personas atrapadas, pero que en el colegio puntualmente donde se estaba buscando a Frida, no hay ningún niño atrapado, que se hizo un chequeo con todos los padres. Y los que están vivos, gracias a Dios, están con sus padres, el resto internados y lamentablemente hay 19 niños fallecidos. Pero la historia de Frida quedó para el olvido porque nunca existió.